es abogado de la Universidad de Medellín, máster en Derecho de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, vicepresidente administrativo y secretario general de la ANDI, vicepresidente internacional de Noel y presidente actual de la compañía en Colombia. Los dejamos en la vocería del doctor Carlos Mario Giraldo. Buenos días, muchas gracias a la ANDI por la invitación a este importante foro sobre un tema de la mayor trascendencia para la empresa privada y para su competitividad. Voy a dividir la charla y los conceptos no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista empresarial, microempresarial, en 3 capítulos. El primero, las tendencias modernas dentro de las cuales se enmarca la logística y que obviamente la condicionan y la determinan. En segundo lugar, las que considero son las 4 grandes contribuciones de la logística hoy a la empresa y al futuro de la empresa. Y finalmente, para terminar, proyectando un poco de perspectiva, lo que será el futuro de la logística y qué contribuciones puede tener para nuestras empresas. Comencemos por las tendencias modernas que forjan una nueva logística. En primer lugar, estamos en un país que quiere globalizarse, en un país que está en medio de una tendencia irreversible de globalización de los negocios, de internacionalización de los negocios, una tendencia condicionada por las normas de la OMC, por los itinerarios de acuerdos comerciales universales que nos llevarán indefectiblemente en América a que en el 2015 estaremos con 0 controles de todo tipo en el continente y desde el 2005 tengamos una negociación de ALCA y probablemente antes tengamos una serie de zonas de libre comercio, la que se acaba de pactar para el 2002 por lo menos como intención de los presidentes para Suramérica y, si Colombia tiene éxito en ella, una zona de libre comercio con los Estados Unidos, que es un propósito al que todos le tenemos que apuntar como una verdadera necesidad nacional. En medio de la internacionalización de los procesos, no puede pensarse en la logística como un tema de camiones, bodegas, puertos e inventarios simplemente. Tenemos que tener una visión mucho más allá de nuestros sistemas logísticos, de la información de los clientes y del alcance de los mercados. Temas como el de los lead time, los parámetros de cumplimiento internacional, las condiciones de nuestras mercaderías en mercados externos a Colombia se vuelven completamente trascendentales. El dominio de la normatividad internacional, de los estándares mundiales de manejo de mercancías y de los estándares mundiales de manejo de legislaciones de control, especialmente antinarcóticos, particularmente partiendo de nuestro país, se vuelven también un conocimiento necesario para ser competitivos. Hay una segunda tendencia muy importante, que es la era de la información, la gran ola de la información. El mundo pasó de la red de la energía eléctrica a la red del entretenimiento, a la red de la comunicación y a la red de la información. La red de la información que revoluciona tanto el siglo XXI como la energía eléctrica revolucionó el siglo XX a principios. La logística es ya una logística integral. Como lo decían ahora, es la administración de la cadena de abastecimiento. Pero adicionalmente va a ser una logística que va a tener mucho más que ver con sistemas de información que con carreteras y con camiones. Y los que no nos adecuemos a esa realidad vamos a estar viviendo en empresas antiguas, que van a dejar de ser competitivas porque no entendieron el reto del futuro.
El Internet tiene el 80% de sus beneficios en el B2B, en la relación de negocios a negocios, en la relación que habrá entre el industrial y su proveedor y el industrial y su comerciante y el comerciante y su consumidor. En esta red completa, el manejo de la administración, la visualización del consumidor será absolutamente clave para la competitividad. La tercera tendencia es la de la exigencia del cliente. En una economía cerrada, como la que vivió el país hasta principios de los 90, el proveedor básicamente entregaba lo que quería o lo que podía. Los parámetros de exigencia de cumplimiento eran mínimos y el servicio no existía como concepto. Hoy en día, parámetros tan exigentes como, por ejemplo, el que tiene una empresa como Walmart en los Estados Unidos, o como las empresas inglesas, o como las empresas más exigentes de todas hoy en día, que son las de Internet, o las que manejan sistemas multinivel, nos llevan a la necesidad de cumplimientos en entregas oportunas y completas cercanas al 99.5%. Y parámetros inferiores a estos ya no son aceptables en el mundo. Es más, quien tiene la experiencia de tener contratos con Walmart sabe que si uno no entrega a determinada hora, en determinado lugar, determinada cantidad y con una certificación de calidad, simplemente le devuelven todo lo pedido. Y el contrato que ha sido firmado nos obliga, además de recibir todo lo pedido, a indemnizar por la totalidad de las utilidades no producidas por Walmart en el punto de venta. ¿Será esto exagerado? Puede serlo, pero es la ley, es la norma y es la que se va a imponer de aquí en adelante. Y si nosotros no estamos en condiciones de cumplir con estos requerimientos, pues no podremos competir en el mundo del futuro. Lo que estamos viendo hoy con las cadenas colombianas, que a todos nos parece ya una exageración, les tengo una muy mala noticia. Es apenas el principio. Y no va a cambiar. Y se va a poner todos los días mucho más complejo. Y cualquier agotado que se produzca, nos lo van a cobrar enterito. Y será cobrado no al valor de costo, sino al valor de agregado total, incluyendo la utilidad que se dejó de generar. Una cuarta tendencia es la de la tercerización de los procesos no esenciales. Parte por decir que la integración vertical, que otrora fue la panacea, hoy desaparece como concepto. Nadie puede hacer de todo y hacerlo bien. Pero además, en medio de economía abierta, de la globalización del supply, ya nadie necesita hacer las cosas que consume, salvo en muy contadas excepciones, que por excepción confirman la regla. Pero no solamente desaparece como tendencia la integración vertical, sino que desaparece como tendencia la realización de procesos que no están directa y necesariamente relacionados con el core business de las compañías, con el negocio mismo de las compañías. Hasta hace poco se comenzaban a tercerizar cosas que claramente eran tercerizables: la vigilancia, el transporte, la limpieza, aprovisionamiento, obviamente todo. Pero la tendencia moderna ya va hacia la tercerización de procesos esenciales, no estratégicos de la organización. Y de ahí en adelante seguirá también la tercerización de negocios esenciales, estratégicos de la organización. Y podremos llegar a la realidad de las empresas virtuales. Y probablemente serán las empresas virtuales las más competitivas. Hoy en día una empresa vale por dos cosas: porque genera utilidad operacional, EBITDA, y en segundo lugar, vale más mientras menos activos tenga. Y ello obliga también a buscar una estrategia de tercerización en todo aquello que yo no tenga como una ventaja competitiva, que es mi propiedad. Mientras más y mejor lo haga, más vale mi empresa. Una de las empresas más valiosas de hoy es Cisco en los Estados Unidos. Es un ejemplo claro y clave de lo que es el valor generado a través de la tercerización, en donde quien controla la marca y quien controla la información es el que controla el mercado. El resto de las cosas las proveerá quien esté en las mejores condiciones competitivas
para participar en esa cadena de tercerización. La quinta tendencia es la tendencia a optimizar el capital de trabajo. De nuevo, en las empresas el futuro no se llama P&G, en las empresas el futuro se llama caja, generación de caja. Y la generación de caja no se llama solamente EBITDA, se llama optimización del capital de trabajo. Y el capital de trabajo se llama plazo de proveedores, inventario y cartera. Y en los inventarios hay una parte fundamental del valor de las organizaciones. Y tenemos 3 o 4 tipos de inventarios. Ojalá todos los días menos y que los inventarios en tránsito o intermedios tiendan a cero, que es lo que buscan estas cadenas de aprovisionamiento. La optimización del capital de trabajo es responsabilidad de todos y tiene que ser uno de los mayores retos y objetivos de toda empresa. Empresa que no tenga un parámetro de medición o de objetivo para su capital de trabajo es empresa que tiene un serio problema de cultura de rentabilidad y tiene que replanteárselo, porque si no lo hace, estará en condiciones de no poder competir contra las demás que sí lo hagan. Y la que más venda con menos capital de trabajo tendrá las mejores posibilidades de crecer y de hacerlo rentablemente. Y en sexto lugar está Internet como relación con el consumidor. Hasta los años 50, en el siglo XX, el poder estaba en manos de los industriales, de los manufactureros. Eres quienes ponían en el mundo las condiciones. De los años 50 hasta hace poquito, el poder estaba en manos de los comercializadores, que eran quienes colocaban las condiciones. Hoy, señores, el poder está en manos de quien debió estar desde un principio, que es el consumidor. Y el consumidor todos los días tiene posibilidades mayores de tener información para decidir quién es su mejor opción. Y va a ser todos los días más exigente, quiere todo lo mejor, de la manera más barata, más completa, y no acepta errores en la manera como se le está sirviendo. Y esa es una regla que nosotros tenemos que entender para ser competitivos. Y eso va a condicionar también la logística y la cadena de aprovisionamiento. Porque todos nuestros negocios van a tener que entender que en el futuro el valor de nuestra red de clientes, pero además de nuestra red de consumidores, va a ser todos los días mayor. Que el marketing está cambiando sustancialmente del marketing absolutamente masivo al marketing uno a uno. Y que la logística tiene que empezar a aprender a ser eficiente atendiendo a cada uno de los consumidores. Creo que este show no lo ha descifrado todavía nadie. Los poquitos que lo están haciendo enormes utilidades. Y el gran problema que tienen hoy en día las compañías de business a consumidor es que no han logrado descifrar este tema. Pero alguien lo va a hacer. Y ese que lo haga va a dar un gran salto que pondrá en peligro una buena parte de la cadena comercial y una buena parte de quienes no lo sepan hacer eficientemente. El reto allí es grande y todos tenemos que empezar a pensar lo que significará para el futuro de nuestras propias compañías. Hablemos ya de contribuciones de la logística al valor empresarial. La logística, en primer lugar, como instrumento para la competitividad y para la productividad. En primer lugar, la logística es un instrumento fundamental para contribuir a la tercerización de los procesos no esenciales de nuestras organizaciones. Hay una tendencia lenta hacia la virtualidad en las empresas, hacia la desactivación de los negocios y hacia el valor generado en la generación de caja y no en la posesión de grandes activos. En este sentido, tenemos que trabajar para generar redes muy competitivas de tercerización en el transporte, tanto transporte en grandes rutas como en cortas rutas, en la administración de las mercancías. No es del core de casi ningún negocio administrar inventarios y casi todos lo hacemos muy mal. A casi todos nos roban cuando lo tratamos de hacer.
Somos incapaces, además, de garantizar la rotación adecuada de esos inventarios. Eso hay que entregárselo a quienes lo saben hacer. Y lamentablemente en el país vamos a tener que generar quienes lo sepan hacer, porque es un campo en el cual, si bien se han dado unos avances importantes en los últimos 3 o 4 años, vamos muy atrás sobre lo que deberíamos tener. Tercerización en los servicios de apoyo, todos, salvo aquel que sea una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo para cualquiera de las organizaciones. Y tercerización en la operación logística, casi toda, incluida, ojalá, la entrega al consumidor final. La operación logística no puede seguir siendo costo fijo, porque en las épocas de recesión las operaciones logísticas como costo fijo se convierten en un lastre para las organizaciones. En la medida en que logremos llevar ese costo fijo a convertirlo en un costo variable, que depende también del monto de la operación que estamos realizando, tenderá a ser más eficiente y más flexible la empresa. Las operaciones logísticas en épocas de recesión que nos han cogido con grandes operaciones y poquitas operaciones, grandes infraestructuras y pocas operaciones, han sido un lastre para las compañías. En segundo lugar, la minimización de las operaciones que no agregan valor, vía fundamentalmente la reducción de inventarios. Allí juega necesariamente el manejo de las clasificaciones ABC, pero un manejo eficiente de las clasificaciones ABC, en donde todos encontramos claramente que los niveles de inventario tienen que ser diferenciales, que los niveles de rotación son diferenciales, que la capacidad de reacción frente a la demanda y frente a un pronóstico es diferencial, y que por lo tanto tenemos que tener cada uno nuestra propia clasificación, porque no es igual para todas, pero todos evidentemente respondiendo, unos más, otros menos, a las leyes del Pareto. El reabastecimiento continuo, absolutamente clave, parte del BMI, parte de la administración de la cadena de abastecimiento y parte ante todo de poder tener sistemas de información que me permitan visualizar el consumo y reaccionar en la medida en que se da el consumo y no en la medida en que se dan los pedidos de los clientes, que es la forma tradicional como reaccionamos y que está clara y claramente descrita en las distintas anécdotas o historias relatadas en la quinta disciplina. Del sistema de presupuesto al sistema de pronósticos, al sistema de administración de la demanda. No lo podemos hacer de la noche a la mañana. El pronóstico ya de por sí es un avance mucho más dinámico, pero en la medida en que tengamos el sistema de información que nos permita ver directamente lo que está pasando en el punto de venta, la manera como está reaccionando el consumidor, podremos tener ya lo que se llamaría un pronóstico en línea, que afecta inmediatamente la totalidad de nuestro entorno empresarial. La relación con el proveedor. No en vano, uno de los capítulos más importantes que existe en las ISO 9000 es la certificación de proveedores y es la generación de un mundo cercano al proveedor. El proveedor no puede seguir siendo un contrincante con el cual nos sentamos a hacer unas negociaciones muy duras cada año. El proveedor tiene que ser un aliado vinculado con nuestro negocio. El proveedor tiene que ser un aliado en el cual tengamos la suficiente confianza para que mantenga y maneje la totalidad de las cifras de nuestro negocio, porque si no, nunca vamos a ser eficientes. Si no manejamos la filosofía del clúster, a partir de la cual formamos un clúster de proveedores completamente competitivos en nuestro medio, nunca vamos a ser competitivos nosotros, porque el peor lastre que existe para el desarrollo de la competitividad de nuestras compañías es que en nuestro sistema de aprovisionamiento no existan proveedores excelentes. Por lo tanto, la selección, certificación y calificación de los proveedores estratégicos, las alianzas de valor que establezcamos con ellas, se vuelven también claves y es una contribución fundamental que tiene que hacer el sistema logístico a la empresa moderna. La eliminación de los trámites, la simplificación de los trámites, vía la utilización de la información. Hemos hecho todos enormes esfuerzos para reducir nuestro tamaño interno, pero nunca lo vamos a poder lograr mientras no tengamos sistemas de información que nos permitan lograrlo. Todos estamos viendo
de una manera sorprendente el valor que otorga Internet, por ejemplo, en el manejo de los pedidos. Particularmente yo creía que había llegado a la panacea cuando utilizamos el EDI, pero hoy, con el conjunto de clientes con los que trabajamos a través de Internet, hemos encontrado que el costo promedio del pedido se ha convertido en un 20% sobre el costo promedio que tenía el pedido a través de EDI, que ya de por sí era un avance supremamente interesante sobre lo que todos estábamos haciendo. La factura electrónica vendrá, falta una concertación nacional alrededor de ella, pero no tiene sentido que no exista en este momento y que sigamos todos desagregando tanto valor a través de papeles completamente innecesarios en la actualidad. Y, ante todo, el manejo de los inventarios por parte del proveedor es absolutamente fundamental. El BMI, el hecho de que el cliente me entregue la totalidad de la confianza sobre el manejo de su inventario, que yo sea el que determine qué es lo que se despacha y él llegue hasta el punto en el cual tenga absoluta confianza de que estoy respondiendo no en el interés de mi negocio, sino en el interés de nuestro consumidor, del cual depende nuestro negocio. Ese será el gran avance, pero ese avance no lo podremos obtener mientras no tengamos sistemas de información que nos permitan ya en un ambiente moderno la visibilidad de la demanda y que nos permitan ir más allá simplemente de los ambientes ERP. ERP, el Plan de Recursos Empresariales, ha sido un avance muy importante, pero no deja de ser un avance transaccional interno, que todavía me mantiene ciego frente a lo que pasa al final y lo que pasa al principio. Y tenemos definitivamente que ir hacia el Supply Chain Management, hacia la gestión de la cadena de suministro, que me permita integrar, colaborar y sincronizar a través de la visibilidad de la demanda y de esa manera lograr hacer que el BMI tenga un efecto contundente en los negocios modernos. Entonces hablamos ya de la primera gran contribución, a la productividad y a la competitividad. ¿Cómo se mide? Los parámetros de medición varían de acuerdo con los negocios. Propongo simplemente algunos, porque lo que no se mide no otorga nada, ni puede llevarse a convertirse en valor de las organizaciones. En primer lugar, el costo de distribución como proporción de las ventas. Ese es absolutamente clave, el más simple de todos los medidores, pero pocos tan importante como estos. En compañías de consumo masivo, venimos de un pasado en el cual estábamos en promedios entre el 8 y el 9%. Hoy podemos decir que hay compañías que están fluctuando entre el 5 y el 4,5%, con una muy buena práctica, pero tendremos que llegar a las mejores prácticas que hoy en día en países distintos a los Estados Unidos se están ubicando en el 3,9%. Valor y rotación de inventarios, absolutamente clave para cualquiera de los negocios. La única verdadera manera de optimizar capital de trabajo simultáneamente con los inventarios en consignación por parte de nuestros proveedores y el manejo óptimo de las carteras. La reducción del valor de las operaciones comerciales, del costo